resueltos. Entonces, empezamos. Y insisto, como lo quiero hacer lo más interactiva posible, me encantaría a todas las personas que tengan un teléfono inteligente que por favor vayan a esta página, abran su navegador y vayan a esta página que es Poll Ed, P de papa, O de Oscar, doble L de llama, V de vaca.com, diagonal Diana del Valle 836. Y la encuesta, espero que se alcance a ver muy bien de su lado, pero la encuesta y la pregunta que yo les quiero hacer es si la salud de las personas está determinada solo por factores biológicos. Entonces, espero sus respuestas. Las opciones son sí, no y no estoy seguro. Ok. Voy a darle unos segunditos más. Para que Voy a repetir la página porque acá no se lee tan bien. Es P de papa, O de Oscar, doble L, E de eco, B de vaca.com, diagonal Diana del Valle, junto, 836. Y déjenme también contestar yo de una vez. ¿836? 836. Sí, muchísimas gracias. Mejor. Y no necesariamente tienen que poner su nombre, pueden saltarse esa parte y nada más ir directo a contestar. Ok. Súper bien. Nosotros respondemos, pero no sale una opción que diga enviar o finalizar. Está perfecto. Sí, con eso ya quedó. Listo. Con eso está registrado. Listo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por las personas que participaron. Y sí, efectivamente, estamos en el camino correcto, ¿no? Lo que quiero decir con todo esto, si es que la tecnología me ayuda, aquí estaría... Ah, ahí está. Es que, no me deja, pero lo que quiero decir con todo esto es que sí, efectivamente la salud de las personas está determinada no solamente por factores biológicos, ¿no? Y me encantaría que una de las personas que haya contestado que no, si alguien quiere, no quiero poner a nadie muy vulnerable en esta situación, pero si alguien quisiera compartir por qué contestó que no y cuál fue su línea de pensamiento, como qué otros factores creen que jueguen en el momento de tener salud de una persona. Entonces abro la conversación. Comentar tal vez su respuesta de por qué no. Quien sea, no importa. Y si no, pues lo platicamos también más adelante. Quisiera que participen los estudiantes, pero bueno, para romper el hielo voy a iniciar. Mario Bracero te saluda, Diana. Muchas gracias. Sí, yo contesté no, efectivamente, porque la salud, primero, la percepción sobre salud es diversa, ¿no? En el mundo occidental la salud tiene que ver con justamente este tema de la biología, etcétera, pero en otros sistemas de pensamiento la salud y la enfermedad están relacionadas más bien a un tema de equilibrio, no solamente de la persona, su cuerpo físico, sino también con la sociedad, con la naturaleza, con el cosmos, con los seres espirituales, qué sé yo. O sea, la salud y la enfermedad no son asumidos por toda la humanidad
desde un mismo horizonte de sentido, sino más bien es tan diversa como las sociedades, las culturas mismas. Sí, me encanta. Es una súper, súper respuesta y es precisamente lo que vamos a platicar. Insisto, me encanta este tema y yo quiero concentrarme, obviamente, en nuestra plática es acerca de género y salud y esto es una súper simplificación de lo que hay en cuanto a los factores que conllevan a que una persona tenga salud o que presente alguna enfermedad, ¿no? Entonces, otra vez, nos vamos a enfocar en dos cosas. Biología ligada al sexo, que esta específicamente nos referimos a toda la parte genética y la epigenética, ¿no? O sea, otra vez, muy simplificado, nada más vamos a hablar de dos sexos, ¿no? El sexo XX y el sexo XY. Igual, las personas que no estén tanto en el ámbito de la medicina, pues sabemos que la biología también está muy, muy, muy relacionada con la anatomía, que es la estructura humana, la fisiología, que se refiere al funcionamiento de nuestros cuerpos, y evidentemente el funcionamiento y la anatomía de una persona que tiene XX o XY no son los mismos, ¿no? Y lo que tendemos a hacer muchísimo en medicina, y yo también me incluyo en las personas que ha cometido ese error, ¿no? Como médico, es que tendemos muchísimo a ver solamente la biología, como no, esta persona está enferma, esto es lo que está pasando a nivel celular y esto es lo que tenemos que hacer, y nos olvidamos por completo del género social, así como Mario estaba diciendo muy bien en este momento, que es toda la implicación social y todo lo que nos afecta para, pues prácticamente existir, ¿no? Insisto, es impresionante en el momento en el que nos damos cuenta cuánto es que el género afecta nuestro día a día, ¿no? Y el género social, me encanta ponerlo como social específicamente y no solamente como género, porque abarca muchísimo más y creo que es muchísimo más fácil recordar cómo es que esto funciona, ¿no? Y otra vez, muy simplificado, solamente vamos a hablar de mujeres y hombres, y esta es una autorrepresentación de la persona, y como bien dice, es un constructo social, y esto tiene que ver con la relación interpersonal e institucional. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? ¿Cómo es que las personas alrededor de mí, las instituciones, los colegios, me van a tratar a mí por ser mujer o cómo me van a tratar a mí por ser hombre y cuáles son las expectativas, pues sí, que prácticamente se esperan de mí por ser mujer o por ser hombre, ¿no? Entonces, igualmente no quisiera meterme en esta parte muy, muy, muy aburrida y hasta tediosa de definiciones, pero creo que es súper importante mantener estas dos secciones por separado y realmente al final podemos terminar con esta ecuación, ¿no? Que, otra vez simplificado, que la biología ligada al sexo, todo lo que hay que nos hace como nosotros seres físicos en esta tierra, más la unión del género social nos da la salud, ¿no? Y algo que me encantaría tocar aquí, porque creo que no se toca mucho en los estudios de género y es algo que para mí es un poco frustrante y que creo que a todos los demás les va a servir mucho también en cuanto en sus vidas diarias y cuando estén haciendo análisis de cualquier tipo social, creo que también es importante hablar de las exposiciones o factores de riesgo. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿No? O sea, no es lo mismo que yo sea una mujer XX que el género social, igualmente. Yo me autorrepresento como mujer y las personas a mi alrededor, las instituciones, tienen ciertas expectativas de mí y por el simple hecho de haber sido mujer, por haber nacido con cromosomas XX, tengo más riesgo de ser pobre, ¿no? Y eso también ha sido muy estudiado a lo largo de muchísimos años. Las mujeres han sido llevadas hacia el labor que no, no se recompensa con dinero y efectivamente sí, la pobreza es algo que está bastante feminizado y bueno, totalmente, insisto, creo que esto es muy importante y no quisiera otra vez llegar como a cosas muy complejas o a cosas muy aburridas, pero creo que esto nos da un muchísimo mejor contexto de cómo hacer un análisis y de por qué pasan las cosas que pasan, ¿no? Entonces no significa que una mujer sea diabética y que no tenga buen control de su diabetes solo porque es diabética, ¿no? O sea, vienen muchísimas otras cosas sociales ahí.
es diabética y no tiene buen control. ¿Por qué? Porque no tiene acceso a servicios de salud. ¿Por qué? Porque es pobre, no tuvo buen acceso a educación, etcétera, 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 ¿no? Y creo que esto también nos ayuda muchísimo a dejar de ponerle toda la carga a nuestros pacientes o a las personas de cómo se comportan, ¿no? Y poner la responsabilidad social más equilibrada hacia todos los demás. ¿Cuál es la responsabilidad que todos tenemos a nivel de sociedad que hace que las personas vivan de cierta manera, ¿no? Entonces, por cuestiones de tiempo, la verdad es que me voy a saltar esto. Esta es una encuesta que preguntaba que cuál grupo de trabajadores de salud se contagia más de VIH por pinchazos de aguja, y la respuesta es que son las mujeres, ¿no? Y la respuesta, haciendo otra vez un análisis de género, si lo vemos por la biología ligada al sexo, pues no es que las mujeres tengamos algo genético que nos hace más susceptibles al VIH, no es que nuestra fisiología o nuestra anatomía o que tengamos la piel más delgada, nada tiene que ver con eso y el VIH. Pero si lo analizamos desde el género social, y otra vez, todo lo que la sociedad y todo lo que funciona a nivel entre, pues sí, la participación de todos nosotros, vemos que pues hay una segregación de género del personal de salud, ¿no? Entonces, hay más probabilidad de que una mujer sea enfermera, y eso obviamente afecta la exposición y los factores de riesgo. Entonces, yo, como soy enfermera, estoy más expuesta a los pinchazos por aguja y pues sí, me contagio muchísimo más por VIH trabajando con pacientes a comparación de los hombres, ¿no? Entonces, y esta parte es la que más me gusta, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, insisto, quería pasar por esta parte muchísimo más teórica, porque creo que es muy práctica en la vida diaria y es algo que no se nos enseña todos los días, y creo que es algo que debimos haber visto desde siempre, ¿no? Pero bueno, ¿por qué es importante la perspectiva de género en cuestiones de salud? Uy, tengo muchísimos ejemplos. Estos son los ejemplos que más me gustan, pero sin perspectiva de género se pierden vidas, ¿no? Las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte a nivel mundial, pero si eres mujer enferma del corazón, como vemos del lado izquierdo, tienes menor probabilidad de ser diagnosticada, tienes menor probabilidad de recibir tratamiento basado en evidencia, someterte a un cateterismo cardíaco si lo necesitas, y tienes mayor probabilidad de todo lo peor, ¿no? O sea, estar hospitalizada más tiempo, de complicaciones, de sangrado, de ser rehospitalizada y hasta de morir, a comparación de que si fueras un hombre, ¿no? Y esto tiene muchas explicaciones, pero una muy importante y en la que me quisiera concentrar es que las mujeres han sido excluidas muchísimo en cuestiones de investigación, y creo que es una de las razones por las cuales yo en este momento de mi vida me dedico a hacer investigaciones, porque muchas cosas que sabemos a nivel biológico los estudiamos en los hombres y esperamos que los síntomas y los signos que presentan los hombres cuando están enfermos del corazón se presenten de igual manera en las mujeres, y no es así, ¿no? Y también vamos a pasar al siguiente ejemplo y les sigo contando de algunas cosas que pasan a nivel de nuestra sociedad. Y este es un estudio que se hizo, que se publicó a principios de este año y para mí fue muy impactante. Dice que si eres mujer y te opera un cirujano hombre, tienes 16% más de probabilidades de tener complicaciones, 20% más de probabilidades de permanecer más tiempo en el hospital y 32% más probabilidades de morir. Ojo aquí, yo no quiero, esta diapositiva me pone los nervios de punta porque yo no quiero decir aquí que los cirujanos hombres van por la vida intentando hacerle daño a las mujeres, para nada, ¿no? O sea, todas las personas que trabajamos en el área de salud lo hacemos porque queremos ayudar a los demás. Sin embargo, la sociedad y el sistema nos ha enseñado que chance sí, si tienes una mujer posoperada que tiene dolor, chance no le hacemos tanto caso a que si fuera un hombre, ¿no? Entonces, estas cosas se llaman sesgos implícitos y es algo que tenemos que trabajar y es algo que eternamente lo tendremos que hacer, ¿no? Y creo que eh, es a lo mejor un poco incómodo aceptar toda esta realidad, pero es muy importante que la tengamos siempre presente. Insisto, con esta diapositiva yo no quiero decir que los cirujanos hombres, que por favor si te tienes que operar y eres mujer, que por favor consigas una cirujana, no, o sea, solamente quiero recalcar que gracias y lamentablemente por no tener perspectiva de género y por no tener esta sensibilidad
pues llegamos a cometer errores en el área de salud y pues se pierden vidas, ¿no? Lamentablemente. Y he hablado mucho de las mujeres, entonces obviamente me encantaría ir hacia la parte de los hombres y es súper importante, ¿no? Creo que cada vez que se menciona el término del género, siempre tendemos a pensar en mujeres, ¿no? Y creo que es importante decir sí mujeres, pero también hombres, ¿no? Y los hombres tienen mayor riesgo de morir por accidentes en el trabajo, ¿no? Sobre todo las personas que hacen trabajo laboral y sí, otra vez por la expectativa social de que los hombres son los que tienen que hacer este esfuerzo físico, pues tienden a lastimarse y tienen lamentablemente a fallecer mucho más que las mujeres. Tienen más riesgo de morir en accidentes de tránsito por actividades deportivas peligrosas, involucrarse en prácticas sexuales de alto riesgo y de ser asesinados, ¿no? Y algo que ha causado mucho revuelto últimamente en el área de la salud pública y en cuanto a enfermedades mentales también, y claro, en estudios de género, es que, como sabemos, las enfermedades mentales en este momento de la historia son una de las principales causas de disabilidad, ¿no? Y si eres hombre, tienes menor probabilidad de buscar ayuda psicológica o psiquiátrica, muchísimo menor probabilidad de canalizar las emociones y de demostrarte vulnerable, y tienes mayor probabilidad de usar sustancias de abuso de todo tipo, ¿no? Se ha estudiado absolutamente todas las sustancias: alcohol, metanfetaminas, cocaína, marihuana, tabaco. Tienen más riesgo también de estar en aislamiento de las conductas violentas. Definitivamente la tasa de encarcelamiento de hombres a comparación de las mujeres es ridículamente diferente, es muy, muy alta en los hombres y tienen riesgo de suicidio y se ha dicho que hasta de 2 a 4 veces más. Y aquí lo que también quiero recalcar muchísimo es que esta investigación se ha hecho muchísimo le decimos el norte global, ¿no? Entonces, esta investigación se ha hecho en Estados Unidos, se ha hecho en Europa, y realmente no sabemos muy bien qué es lo que pasa en Latinoamérica, y para mí es muy preocupante porque creo que estamos infradiagnosticando a los hombres que realmente necesitan ayuda y estamos infradiagnosticando la enfermedad mental que existe en nuestros países. Entonces también es súper importante, y lo veremos en un ratito más, tener esto en consideración, ¿no? Y tener esta sensibilidad y este interés y eh, que sí, como motivación de cambiar el statu quo en este momento. Y bueno, con todo esto, lo que quiero decir es que ignorar el factor género en temas de salud no beneficia a nadie, ¿no? Ni a hombres ni a mujeres. Creo que es importante que siempre lo mantengamos presente. Les digo, yo lo veo todos los días de mi vida y me ha servido muchísimo para crecer también como persona. Y no quisiera dejar esto como noticias malas e irnos todos a llorar a nuestras casas como que todo está horrible y no hay nada que podamos hacer más que saber que todo está horrible, ¿no? Creo que hay muchísimas cosas que podemos hacer y estos son mis pensamientos así muy, muy personales de qué es lo que podemos hacer con esta información, ¿no? Tenemos estos datos y luego, ¿qué hacemos? ¿No? Eh, Hice literalmente instrucciones para reducir iniquidades en salud ligadas al género. Y el punto número 1 es reconocer que muchos conceptos que consideramos únicamente biológicos son en gran medida sociales, que era lo que decía al inicio. No es que alguien por ser, no sé, mujer tiene más riesgo a ser, no sé, dramática o histérica o una cosa así, sino que es la expectativa social y es todo el conjunto de cosas que se crea en nuestra sociedad. Entonces, ese es el paso número 1 y el más importante, reconocerlo. El punto número 2 es reflexionar, reflexionar y volver a reflexionar. Creo que todos crecimos en esta sociedad y aprendimos ciertos patrones, tenemos nuestras expectativas, tenemos nuestros sesgos implícitos, tenemos ya nuestras ideas a veces muy, muy bien formadas, y en el momento en el que se nos ponen otras ideas enfrente, pues no tendremos a ser más receptivos a ellos. Y creo que se requiere muchísimo valor de sentarse y pensar. Y en el momento en el que pensamos que ya estamos reflexionando muchísimo mejor acerca de estos temas, saber si estamos en buen camino, ¿no? Y creo que el reflexionar es algo que se sigue haciendo eternamente, ¿no?
Me encantaría que hubiera un pico en la montaña y que cuando llegases al pico de la montaña ya no tienes que reflexionar más, pero siempre va a haber otra montaña, ¿no? Entonces, creo que también este es un punto muy importante. El punto número 3 es estar cómodos en la incomodidad, discutir, intercambiar ideas. Obviamente estas conversaciones me han llevado a tener discusiones muy fructíferas y también a discusiones muy feas, por decirlo lo menos. Pero creo que estas conversaciones, como esta que estamos teniendo en este momento, creo que son necesarias, ¿no? Y creo que cumplen con un propósito muchísimo mayor al cómo me siento yo en el momento en el que digo estas cosas o en el momento en el que otra persona me hace cierta o me dice cierto comentario, va muchísimo más allá de cómo es el sentir, ¿no? Creo que es más acerca de cómo podemos movernos hacia adelante. El número 4 que a mí me encantaría es cambiar la política pública para ser más equitativa en términos de género. Necesitamos diversificar las posiciones de poder y es súper importante, ¿no? Necesitamos a gente que sepa hacer lo que ustedes ahora ya saben hacer, ¿no? Hacer un análisis biosocial de género. Creo que necesitamos a más gente más receptiva, más sensitiva y, insisto, ¿no? El cambiar la política pública nos va a llevar a ser mejores, ¿no? Eso es lo que todos queremos ser al final del día. Y el punto número 5 es notar que las diferencias entre los géneros es importante, pero no perder de vista nuestras similitudes. Lo que quiero decir es, sí, se necesita perspectiva de género totalmente. Somos diferentes, sí, pero también al final del día todos somos seres humanos y todos merecemos ser tratados con respeto. Entonces, de nada nos sirve el decir, tú eres diferente a mí y apuntar dedos y ver quién tiene la culpa de ciertas circunstancias sociales, cuando al final, insisto, todos estamos involucrados y todos compartimos esta responsabilidad de crear la sociedad que existe hoy, ¿no? Y esto es lo que, pues sí, mi conclusión y lo que yo creo que tenemos que tener en cuenta todo el tiempo, ¿no? Y quiero dejarlos con este pensamiento de que debemos replantearnos el tema de salud tomando en cuenta el contexto social de nuestras vidas humanas, tanto como seres biológicos como agentes históricos, y que solo aprendiendo de nuestros pasados errores podremos dejar de cometer los mismos. Solamente entendiendo lo que hicimos en el pasado, podremos enfrentar las fuerzas sociales que continúan creando grandes desigualdades en salud. Entonces, no es de quién tiene la culpa, sino qué vamos a hacer ahora con esta información. Y listo, ahí termina mi presentación. Me encantaría abrir la conversación hacia cualquier persona que tenga dudas o les digo, yo podría hablar de este tema para siempre, por días enteros, entonces encantada de seguir la conversación. Bueno, muchas gracias, Diana. Concreto y creo que bien esclarecedor, ¿no? Pues, sí, me llamó la atención varias cosas, ¿no? Una, a ver, yo soy cirujano Sí. y me llamó la atención algunas estadísticas acerca de, Claro. en verdad, la mujer está más expuesta a agresiones. Fíjese, por ejemplo, un cáncer de mama es una biopsia con un trucut que es sumamente agresiva. La experiencia del transoperatorio, evidentemente sí, hay más posibilidades de morbilidades, de otros efectos, ¿no? Uh-huh. Eh, el asunto del cáncer cervicuterino, del virus del papiloma humano, que ojo, que hay una complicidad de la pareja, ¿no? Y que la mujer es la afectada en un mucho mayor grado. Que se complique o no, caramba, sí debatiría, ¿no? Yo entrar a operar a una mujer y no, la verdad creería que no, creería que no. Por ahí tendrías algunas. En el asunto de las enfermeras es muy cierto. Mira, mi Sí. esposa es enfermera y es mexicana. Uh-huh. Y aquí en Ecuador, probablemente lo que voy a decir va a sonar feo,
A la enfermera se le ve como una empleada doméstica con título. Le tratan y que vaya, ella es la que se encarga de recoger las muestras, ella es la que se encarga, o sea, muy sojuzgada. Y le digo porque mi esposa, que fue jefa de enfermeras de una institución grandes aquí, tuvo que cambiar algunas cuestiones y sigue siendo eso y no ha cambiado. Una enfermera está mucho más, es la más expuesta de todo el personal de salud. Y la otra parte que también me llamó la atención es el asunto psicológico, ¿no? Los hombres sí somos más renuentes a aceptarnos en depresión, a aceptarnos en el asunto de ayuda psiquiátrica. También son más propensos a la violencia y la pandemia aumentó muchísimo más esta cuestión. México tiene las tasas más altas de feminicidios, ¿sí? Es el país con más altas. Ecuador no se ha quedado atrás lastimosamente. Entonces, por allí esos son mis puntos al menos a la parte médica, ¿no? Claro. Hay mis dudas. Claro, claro. Sí, para iniciar con el tema, yo también cuando vi el estudio de los cirujanos fue como, ¿qué es esto, no? Claramente insisto que no es que los cirujanos hombres estén como ingresando al quirófano como, uy, es que es mujer, entonces pues no le voy a echar tantas ganas a mi cirugía, ¿no? Sino que hay muchísimos otros factores asociados a que pues a las mujeres no les vaya tan bien, como tú mismo estás diciendo, pues sí, precisamente hay factores biológicos muy, muy, muy importantes en el momento en el que las mujeres entran a quirófano, ¿no? Y termina pasando, y por ejemplo, en nuestra sociedad en Latinoamérica, que las mujeres terminan yendo al hospital muy avanzadas, ¿no? Porque pues tienen que cuidar a su familia, tienen que atender otras cosas, entonces el cáncer cervicuterino, el cáncer de mama, todas estas cosas que podrían pasarle, pues no se llegan a atender a tiempo y en el momento en el que llegan a quirófano, pues están complicadísimas, ¿no? Esa es una de los puntos que también quisiera tocar, James. Y hablando de el segundo punto, sí, totalmente igual, los hombres sí son más renuentes a aceptarlo, a aceptar toda esta parte y sí, precisamente el tema del feminicidio también es importantísimo, ¿no? Y es un tema que también me gusta mucho. Lo que quisiera decir con esto es que creo que hay muchísimos también factores sociales en que los hombres tienen que demostrar que son los fuertes, eh, que son los que controlan, y en el momento en el que se les quita ese control, pues no, nunca se les enseñó a mostrarse vulnerables, nunca se les enseñó a comunicar sus sensaciones y sus sentimientos, y eso se expresa muchísimo con violencia y hacia otros hombres y también lamentablemente hacia sus parejas, ¿no? Y lo hemos visto mucho. En los datos nos arrojan que una de 4 mujeres ha sido abusada por su pareja, ni siquiera se trata de un hombre extraño, ¿no? No se trata ni del vecino, ni se trata de un familiar, se trata literalmente de la persona que las ama, ¿no? Entonces también es algo súper importante ver. Y totalmente también el tema de las enfermeras, sí, suena horrible y sí es como en Latinoamérica lamentablemente tratamos muchísimo a nuestro personal que, o sea, son nuestra primera línea y son nuestro primer contacto con los pacientes y tendemos, y he escuchado mucho esta idea de que las mujeres deberían ser enfermeras porque tenemos mejor, no sé, tenemos mejor sensibilidad hacia otros, pero realmente no es que nosotras hayamos nacido con más sensibilidad, sino que se nos enseñó a ser más sensibles y es que eres niña, entonces tienes que servir a los demás, es que tienes que sonreír, es que tienes que cumplir con esto y aquello, y entonces tienes que cuidar a los demás y el rol de la mujer en la sociedad es más hacia lo que haces hacia los demás que lo que haces hacia ti, ¿no? Estaba teniendo una conversación con mi novio el otro día y es cómo es que las mujeres nos definen nuestro valor dependiendo de lo que hacemos por otros, ¿no? Y en el caso de la maternidad siempre escuchas decir como
qué espectacular mamá, ¿no? Porque se desvive por sus hijos, porque no va a trabajar, porque mil cosas, ¿no? Y jamás has escuchado a alguien decir, wow, es una excelente mamá porque se cuida muchísimo ella misma, porque va a hacer ejercicio, porque, o sea, nunca es en cuanto a cómo una mujer se cuida a sí misma y más hacia cómo ella trata a los demás. Si es que eres una espectacular hermana porque tratas súper bien a tu hermano, porque lo atiendes, porque tal. Entonces también es muy interesante, ¿no? ¿Qué más? Creo que ya toqué más o menos los puntos, pero no sé si tengan más comentarios, James. Te digo, o sea, me encanta hablar del tema. Y sí, hay muchas cosas muy, muy, muy incómodas. Veo que Diego tiene la mano levantada. Adelante. Muy buenos días, Diana, y a todos los compañeros y compañeras de la universidad. Tengo una duda, me pareció muy interesante la charla, pero también quiero aprovechar para hacerte una pregunta. Quiero saber cuál es tu reflexión sobre un fenómeno que se está dando en las últimas décadas, que es como muy, creo que es una de las manifestaciones de la posmodernidad, y esta idea de que no existen hechos, solo interpretaciones, y que por lo tanto se niega la condición biológica para atender a todo como una construcción, ¿no? Eh, y eso en el ámbito de la salud resulta bastante complejo. Tú debes saber cómo, eh, tú debes saber cómo en España, por ejemplo, en España se está discutiendo la ley trans, y es un- una ley que está causando mucha controversia, tanto para, en el mismo feminismo, en las diferentes manifestaciones del feminismo, en las corrientes del feminismo. Entonces, yo ahí quiero saber cuál es tu opinión profesional sobre esto, sobre cómo respondes desde una perspectiva de género en el ámbito de la salud frente a este tipo de discrepancias sobre lo biológico como una mera construcción, como una condición que no se puede cambiar. Esto, espero haberme hecho entender de la pregunta. Gracias, Diana. No, muchísimas gracias, Diego. Creo que ahí nos metemos muchísimo a un tema, eh, no diría antropológico, lo diría hasta muy, se me fue la palabra, pero estoy intentando pensar. Ay, no fisiológico. Se me fue la palabra en este momento, pero que, o sea, que nos lleva a pensar muy, muy, muy adentro de nuestros cerebros qué está pasando. Otra vez, creo que la presentación que yo di está muy, muy limitada porque sabemos que pues hay gente que voy a regresar a mi presentación un segundito, nada más para que sea un poquito más claro. Déjame ver si puedo compartir otra vez. Aquí, ¿no? En cuanto a los determinantes de salud, que tenemos la biología ligada al sexo, como pues sabemos, ¿no? Que existen, y como nada más nos basamos en esta plática que era XX y XY, pero sabemos que también hay gente que no nació XX o XY, hay gente que nace XXX, hay gente que nace XXXY, hay muchísimas variantes, ¿no? Otra vez lo hacemos como lo más simplista posible, y el género social, sí, sí es la autorrepresentación que tenemos en la sociedad, pero sabemos que el género social va mucho más allá de si eres hombre o eres mujer. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las personas trans? Es que ellos fueron asignados con un sexo al momento de nacer, pero ellos nunca se han sentido como ese sexo y no quieren cumplir tampoco con las expectativas sociales que se les requieren. Si yo nací hombre, pero quiero ser mujer trans y yo me siento mujer, creo que es válido esta parte de poder. Uno, o sea, me encanta, bueno, al menos a mí me encanta la dinámica que ya a nivel médico podemos trabajar con este tipo de personas y darles hormonales, darles tratamiento incluso quirúrgico. Y en cuanto al género social también, creo que va mucho más allá de, otra vez, de cómo yo me siento
o si me es incómodo que una persona no se sienta hombre o no se sienta mujer, y realmente me cuestiono mucho más cómo le hago para que esta persona sea más cómoda o cómo le hago para que se pueda desarrollar y pueda alcanzar su máximo potencial, ¿no? Creo que nos peleamos muchísimo justo con esto, ¿no? Con el sexo y con el género de, este es algo que no estaba acostumbrado a ver, entonces estamos muy confundidos y creo que podríamos verlo mucho más sencillo, mucho más empático y mucho más, ok, tú naciste así, esto es como, es lo que se te dio al momento de nacer. Si tú no quieres, está bien, y creo que todos tenemos ese derecho, ¿no? Insisto, creo que es una plática bien compleja de las interpretaciones, ¿no? Creo que las interpretaciones también dependen mucho de las personas. Sí, están las estadísticas, están cosas objetivas, pero también tienes la información ahí y creo que es totalmente dependiente de mí o de todos nosotros la interpretación que le demos, ¿no? Entonces, si a mí me hace sentir incómodo a lo mejor el movimiento feminista o me hace sentir incómodo que existan estas personas trans o las personas que les gusta hacer drag, cosas del estilo, más bien creo que yo sugeriría el cuestionarse y el reflexionar por qué me siento incómodo, ¿no? Esto en qué manera me afecta y en qué manera afecta mi mundo o qué está pasando ahí, ¿no? Creo que eso es lo más importante. No sé si llegué a más o menos contestar la pregunta, pero creo que sí, creo que en el momento en el que todos nos pongamos de acuerdo y le decimos en inglés como let's get our act together, en el momento en el que tengamos nuestro acto bien y establecido y todos estemos de acuerdo, vamos a tener una mucho mejor sociedad. Pero sí, gracias, Diego. Gracias, gracias también, Diana. Sí, sí, por ahí iba mi duda y en efecto me parece que es un tema bastante complejo de abordar, pero precisamente por eso quería tener tu visión más científica y más que desde nuestros ámbitos, quizá desde las humanidades o la filosofía. Entonces, te agradezco. Y solamente una última cosa. Claro. Esto resulta complejo cuando también consideramos lo que tú decías al inicio y que decía también el doctor Pilco en la presentación sobre nuestras nociones de salud son muy occidentales. Entonces, ¿cómo hacer un diálogo con formas distintas e igualmente legítimas o concepciones de la salud igualmente legítimas y otras con las occidentales y al mismo tiempo de no negar los datos científicos, que es muy complicado, pero te lo agradezco mucho. Sí, sí, sí es complejo y se ha visto, sí, sí tenemos esta parte, como ustedes dicen, tenemos esta sociedad occidental y nuestro pensamiento está muy, muy basado en como este lado del planeta y precisamente lo que se ha notado, por ejemplo, en China, que no tienen tanto la medicina occidental bien puesta, es que precisamente tienen altísimas tasas de suicidio y altísimas tasas de enfermedades mentales porque pues nunca se les enseñó esta perspectiva, ¿no? Y lo que ha empezado a hacer los países occidentales y Latinoamérica, estamos empezando en este proceso, yo creo que uno de los principales factores también es en el momento en el que empezamos a estudiar ya sea eh, filosofía o medicina o cualquier área social de las humanidades, creo que es súper importante incluir el tema de género y, por ejemplo, yo que estudié medicina, sí llevé una materia que se llamaba sexología clínica y fue una parte que sí, o sea, sí me sirvió obviamente para mi carrera como médico, pero fue mucho de, precisamente de biología, fue mucho de, así funcionan las hormonas, así funcionan los hombres, así funcionan las mujeres, y nunca se tocó el tema de cómo ser sensible hacia otras personas o cómo tratarlos diferentes. Nunca se me enseñó cómo tengo que ser más sensible hacia una persona que es transgénero, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que eso se tiene que empezar a inculcar en los currículums en el momento en el que empezamos a hacer trabajos profesionales y y también parte importantísima, insisto, es tener estas conversaciones, ¿no? No se puede cambiar
algo que ni siquiera sabemos que existe, ¿no? Entonces creo que es muy, muy, muy importante determinar el problema o no tanto verlo como problema, sino como qué es lo que está pasando, qué es lo que existe y cómo podemos mejorarlo, ¿no? Claro, yo recordaba, y eso lo con esto termino, pero es que es muy interesante el tema. Yo recordaba la filosofía china. En la filosofía china, cuando lees al Xuanzi, el Xuanzi tiene una consideración de la salud muy distinta a la nuestra, y en las parábolas, en los cuentos que conforman el Xuanzi, está, por ejemplo, cómo toman lo que para nosotros sería una enfermedad como simplemente un cambio que requieres en tu vida, como hacer tener la posibilidad de experimentar otras cosas. Eso resulta en verdad que yo creo que desde Occidente o nuestros países se alimentarían mucho si es que hacemos este diálogo necesario. Gracias, Diana. Ahora sí ya no intervengo más. Te agradezco mucho. No, muchísimas gracias, Diego. Lo agradezco también. Y Camila me dice que tienen una pregunta en el público presente. Entonces, adelante la persona que esté en el público, por favor. Buen día, Hola, buen día. soy Jesús Vázquez de la Facultad de Medicina de la Universidad de la SUAY. Un gusto. Tengo una consulta en cuanto a cuáles son los puntos claves de los beneficios de esta equidad de género en los servicios de salud, la una. Y la segunda, si es que existe una tendencia al aumento de un predominio de la parte femenina, tanto en las escuelas de medicina como en los servicios de atención médica, y cuál es el impacto de esto, y si es que existe alguna clase de estadística, cuál es el impacto a nivel de atención médica y a un nivel social, netamente. Muchísimas gracias por las preguntas. Las tuve que apuntar porque empiezo a platicar mucho y me pierdo. Pero en cuanto a los puntos clave de la equidad de género en salud, lo podemos ver de dos maneras. A mí me encanta dividirlo en la equidad de género a nivel de los trabajadores de la salud y la equidad de género que existe a nivel de nuestros pacientes, ¿no? La equidad de género y la razón por la cual también, y chance me estoy poniendo muy personal aquí, es que a mí siempre se me hizo muy, muy extraño que para las mujeres, en el momento en el que alguien decía es que yo quiero hacer cirugía, siempre era, pero ¿cómo? Pero es que tú tienes que tener familia o no sé, necesitas escoger una especialidad más femenina, ¿no? Eso es un diálogo muy frecuente y termina, obviamente no estoy diciendo que en el momento en el que este diálogo se diga, se dice como para lastimarnos, solamente se dice porque eso es lo que aprendimos de los demás y eso es lo que creemos a veces. Y tendemos a repetir otra vez lo que siempre hemos estado acostumbrados. Entonces, yo creo que los puntos clave de la equidad de género en cuanto a, otra vez, las personas que se dedican a la salud es precisamente lo que decía el doctor James, es dejar de tratar precisamente a nuestro personal de enfermería, que la mayoría son mujeres, como empleadas domésticas, ¿no? O sea, insisto, todos merecemos respeto. Estas personas están al pie del cañón con nuestros pacientes y necesitamos incluirlos en nuestro equipo. Y en el momento en el que seguimos pensando que la medicina es que esta persona está hasta arriba y esta persona está después y esta persona hasta abajo, nunca vamos a tener un buen diálogo y nuestros pacientes nos va a ir peor. Hay varias anécdotas de enfermeras que se dieron cuenta que había una indicación mal para un paciente, ¿no? Entonces, no sé, yo estoy súper cansada, estoy posguardia, llevo 36 horas trabajando, entonces se me ocurre a mí ponerle muchísima dosis de paracetamol, por ejemplo. Y la enfermera se da cuenta que está mal mi dosis de paracetamol, pero me tiene tanto miedo porque hay tanta jerarquía y porque sabe que la voy a regañar y porque sabe que, uff, ¿cómo? La doctora o el doctor, ¿no? Y eso hace que esta persona, la enfermera que se dio cuenta de este error, no me pueda decir a mí y el que le va mal es al paciente, ¿no? Entonces tenemos que dejar todas estas prácticas antiquísimas de, es que este es el jefe, tú no le puedes decir nada al jefe. Y hay un libro muy interesante que recomiendo siempre que hablo de esta parte de equidad y de trabajar en equipo y de dejar las jerarquías hacia un lado,
Es un libro de Malcolm Gladwell y se llama Outliers. Lo puedo poner en el chat si quieren, o también van a tener mi contacto, entonces quien quiera que también ponerse en contacto conmigo o platicar más, por favor siéntanse libres. Insisto que a mí me encanta hablar de esto. Y él habla precisamente de cómo aviones literalmente se caían del cielo y se morían 200 personas porque el copiloto no le podía decir al piloto que estaba haciendo algo mal, ¿no? Porque había esta jerarquía y como el copiloto, el nuevo, el que apenas lleva 2 vuelos, le va a decir al piloto que está mal, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a hablar a esta persona de tú, si es de usted? No, o sea, me explico. Entonces, eso es para mí lo más importante, que la equidad de género nos lleva, uno, a tratarnos mejor unos a otros, y también creo que el que termina beneficiándose muchísimo más es el paciente, ¿no? El paciente, si me hubieran dicho, es que el paracetamol que le diste, Diana, era muchísimo, ya, no pasó nada, no pasó a mayores, el paciente vivió y todos somos felices y tenemos un final feliz, ¿no? Este es un caso hipotético, no crean que pasó. Y la feminización de la medicina, 100%, 100% hay muchísimos datos de que ya hay más. Hace unos cuantos años me parece que era 50-50, ya en este momento me parece que son 60% de las personas que estudian medicina son mujeres y el 40% son hombres. Y esto termina haciendo precisamente que pues más mujeres terminen haciendo chance de especialidades que no son como consideradas tan femeninas. Y lo que aquí es muy importante recalcar y que todavía estamos en pañales en Latinoamérica es que a pesar de que las mujeres están ya teniendo más espacio en esta área médica, en el momento en el que se requieren posiciones de liderazgo o posiciones de jefaturas, a pesar de que haya más mujeres que estudiaron cierta especialidad, digamos, inclusive pediatría, ¿no? Por poner un ejemplo, pediatría es una especialidad que está muy, pues sí, muy dominada por el género femenino, y a pesar de que está muy dominada por el género femenino, nos fijamos, y hay estudios, otra vez las estadísticas están ahí, ¿no? Que los jefes terminan siendo hombres, ¿no? Entonces, no hay una respuesta correcta y no solo hay una respuesta, sino que hay muchísimos factores que conllevan a le decimos el embudo, ¿no? Entonces, a pesar de que haya más mujeres estudiando medicina, de todos modos no hemos logrado que haya una equidad, ni siquiera a nivel de especialidades, y tampoco no hemos logrado que haya una equidad en la distribución de posiciones de liderazgo, ¿no? Y otra vez, esto es muy basado en medicina, pero sí vemos también en nuestros países, en la política pública, en la economía y demás, pues vemos que las posiciones pues generalmente están siendo llevadas por hombres y en Estados Unidos, en este caso, ponemos mucho a los hombres blancos, que casi siempre son las posiciones de poder, ¿no? No son las mujeres y no son las personas de color, ¿no? Y tampoco son los inmigrantes. Entonces hay muchísimas dinámicas de poder ahí a nivel social y pues creo que es importante mantener esto presente, ¿no? Espero haya contestado tu pregunta. Diana, voy a hacer una intervención desde la antropología. Estamos aquí con muchos estudiantes de medicina, lo cual yo aplaudo, porque una invitación de la Cátedra Permanente de Antropología es precisamente dialogar con otras disciplinas, ¿no? Y desde la Cátedra Permanente de Antropología nos parece que es importante abordar estos temas que, como tú dices, pueden ser incluso incómodos. Hace una semana me invitaban el Departamento de Género de esta misma universidad a dar una charla sobre violencia de género, y yo decía que estos temas siempre son incómodos, y precisamente porque son incómodos es que hay que seguir hablándolos. Si no incomodaran sería porque tal vez ya estarían superados, pero precisamente el hecho de que estos temas nos incomoden un poco reflejan que es necesario seguir hablando. E incomodarse está bien, porque a veces salir de la zona de confort de las ideas es lo más difícil, ¿no? Desde la antropología, y no voy a hablar desde la medicina porque sería un atrevimiento de mi parte, pero como antropóloga sí decir que en la antropología vemos el género como una construcción social y cultural, ¿no? Y que afecta también a hombres y también a mujeres, ¿no? Porque creo que eso es importante hablar cuando hablamos de género, ¿no?
que no es que estamos hablando solo de las mujeres. Las construcciones sociales sobre lo femenino y lo masculino afectan a las mujeres, pero también afecta a los varones. Yo les digo a mis alumnos que difícil es ser hombre en una sociedad como la cuencana, por ejemplo. Y eso nos lleva al siguiente tema, que es hablar de género es responsabilidad de todos, es decir, combatir las inequidades de género no es algo que ponemos sobre los hombros de los varones, sino que nos corresponde a todos, ¿no? Eso como primer tema que creo que es importante insistir siempre que hablamos de género, ¿no? Decir, este es un problema social que afecta a la sociedad y que nos corresponde a la sociedad. Lo segundo, decir también que desde la antropología entendemos que la salud, la enfermedad y el cuerpo son construcciones culturales y son también escenarios políticos, escenarios de disputa, ¿no? Desde la antropología vemos a la salud, a la enfermedad y al cuerpo desde una base que es mucho más cultural que biológica. Y es importante poner atención a eso, lo cual es a veces difícil cuando están estudiando medicina, ¿no? Cómo pensamos en esa base cultural que antecede y que es el contexto de la salud y de la enfermedad. También decir que desde la antropología creemos que el sistema de salud no es neutro, que los sistemas de salud no son neutros, pero que las disciplinas tampoco son neutras. La antropología misma, si nosotros miramos la antropología del siglo XIX, de avanzado el siglo XX, las voces de las mujeres no estaban ahí. Y eran etnógrafas, y eran antropólogas, y eran esposas de los antropólogos que aparecían en los libros y en las conferencias internacionales. Pero no solo eso, la etnografía del siglo XIX, de avanzado el siglo XX, era una etnografía en la que los antropólogos eran varones, pero los interlocutores también eran varones, ¿no? Hay que ver las fotos de Malinowski haciendo trabajo de campo, rodeado siempre de varones. Y cuando se acudía a las mujeres era para temas muy específicos como el estudio de la gastronomía o los temas de la maternidad. Entonces, las disciplinas tampoco son neutras y el sistema de salud indudablemente no es neutro, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, y vuelvo a esta idea de la importancia de que estén aquí estudiantes de medicina, de por qué es importante la perspectiva de género en el ámbito de la salud y en el ámbito de la medicina. Y yo creería que al menos hay 3 temas fundamentales de lo que tú nos has hablado, ¿no? Lo uno es cómo desde la medicina, como futuros profesionales de la medicina, se entiende que hay que dar respuesta a necesidades diferenciadas, pero también a construcciones diferenciadas sobre la salud y la enfermedad, sobre lo femenino y lo masculino. Lo otro es cómo reflexionamos en la medicina sobre estas diferencias, sobre estas construcciones culturales diferenciadas y cómo esas construcciones se reproducen en el sistema de salud. No solo en la distancia que hay, por ejemplo, entre médicos y enfermeras, que tiene que ver con la construcción social de que la mujer está vinculada al cuidado, ¿no? Entonces el cuidado es el de las enfermeras, pero lo que gana una enfermera y lo que gana un médico también es diferente, y eso pasa en la vida fuera del hospital y fuera del sistema médico. Pero también cómo esto afecta a un acceso diferenciado al derecho a la salud. O sea, también habría que ver cuáles son las tasas de acceso a la salud y a ese derecho universal que es la salud entre hombres y mujeres. Y lo otro es también cómo reflexionamos sobre la interseccionalidad, que afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres. Entonces yo me pregunto, Diana nos acompaña desde Boston, ¿qué significa ser mujer enferma en Estados Unidos? Pero ¿qué significa si esa mujer enferma además es negra, y además es migrante, y además es indocumentada o ilegal? Y si además de eso es lesbiana, ¿no? Entonces, ¿cómo estas construcciones sociales, culturales, se van sumando en capas que finalmente se reflejan en un acceso diferenciado a ese derecho que es la salud? Gabriela, muchísimas gracias. Estuvo espectacular esa. Prácticamente lo podría decir que es una conclusión y lo hiciste increíble de todo lo que hemos platicado el día de hoy. Retomando varios puntos que me parecieron muy, muy, muy importantes volver a recalcar, sí, este tema del género nos incluye a todos. Como había dicho en mi presentación, no, la solución a estos temas de género no es apuntar dedos y, ay, es que ustedes nunca nos dieron derecho a hacer tal, y es que ustedes y apuntar, y eso no nos sirve, ¿no?
sino es ahora qué vamos a hacer al respecto, ¿no? Alguna vez leí de esta escritora que es experta en género y experta en averiguar por qué es que las mujeres no llegan a posiciones de liderazgo, y que estaba hablando con un señor y le platicó precisamente al señor como, no, pues es que yo estudio temas de género. Y el señor lo primero que le contestó fue, perdóname por ser hombre, ¿no? Entonces, creo que estas actitudes de perdón por ser hombre, no estamos buscando otra vez, nadie está buscando el perdón, no odiamos a los hombres, no odiamos como el concepto histórico, sino queremos trabajar en equipo, ¿no? Y cómo le hacemos precisamente para que todos estemos en el mismo canal. Y es un tema bien complejo de cómo te convenzo de que a lo mejor esas cosas ya estaban en el pasado y precisamente nosotros somos como somos por la sociedad, no porque tú quisieras ser inherentemente malo o tuvieras esta actitud o quisieras lastimarme, ¿no? Entonces, otra vez, creo que como Gabriela, tú estás diciendo perfectamente, nos corresponde a todos, ¿no? Y no es responsabilidad específicamente de un género o del otro, o de otro de tener que escuchar y el otro tener que luchar, sino cómo colaboramos. Y en la parte de creo que Estados Unidos está haciendo buen trabajo, todavía queda muchísimo por hacer. Ellos han visto, antes me llama muchísimo la atención que tomaran en cuenta la raza, ¿no? Porque en México pues llegaba un paciente y es mexicano, ¿no? Y se acabó, punto final, no es que sea de tal comunidad, no es que hable náhuatl, no es que hable maya, no es mexicano y se acabó. Entonces, en Estados Unidos, pues se ha visto muchísimo más y se ha conducido muchísimo más investigación acerca de cómo estos factores sociales llegan a afectar la salud de otros, ¿no? Entonces, sí, aunque a mucha gente le ha parecido muy incómoda, hay gente que está muy, muy en desacuerdo, yo estoy en una posición altamente privilegiada, ¿no? Boston es una ciudad muy liberal, prácticamente, o sea, nadie ha sido racista conmigo, nadie me ha hecho menos por ser mexicana o porque el inglés no es mi primer idioma, nadie me ha tratado mal, pero sí se ha visto a nivel estadístico que las mujeres en general, o sea, las mujeres tienen peores resultados de salud, tienen más difícil el acceso a servicios de salud y pues como tú estás diciendo, Gabriela, pues evidentemente en el momento en el que le agregamos más factores sociales y raciales, pues llega a ser muchísimo más complejo y pues las pacientes llegan más complicadas y pues peores resultados, ¿no? Y a pesar de que están estos datos, se ha visto, incluso regreso a mi punto de que Boston es una ciudad muy liberal, hace 2, 3 meses salió un grupo de hombres blancos afuera de los hospitales de Harvard y a exigir que a los hombres blancos no se les estaba tratando igual, y que ellos exigían igual trato a comparación de los hombres negros, ¿no? Y creo que estamos, ahora en lo que fallamos es en la comunicación, ¿no? Es en decir, ustedes, hombres blancos, han tenido un nivel de salud bastante equitativo y hemos, por nuestros sesgos implícitos, por nuestra sociedad, por lo que tú quieras, hemos desatendido a esta comunidad y solamente queremos que estemos iguales, ¿no? El hecho de que yo ahorita esté poniendo más atención a esta comunidad no significa que te estoy quitando tus derechos a ti, ¿no? Esa es otra de las cosas que quisiera decir. Y sí, ¿qué otra cosa? De la salud, de medicina, o sea, yo encantada también, a mí me hubiera encantado aprender muchísimo más de género cuando yo estaba en la carrera, insisto, sí llevé sexología, pero era muchísimo de biología, muchísimo de hormonas, muchísimo de cómo funcionan las cosas, muy médico, y nunca más allá de la antropología, entonces llegué a cometer muchos errores a lo largo de mi práctica, de decir que sí, los pacientes a lo mejor no entendían o que a lo mejor los pacientes no me querían hacer caso y no iba más allá mi visión de entender qué es lo que los llevaba a actuar de tal manera, ¿no? O sea, chance venían de una comunidad diferente y precisamente también hay muchísimos temas de los que podemos hablar, ¿no? O sea, está el colonialismo, ¿no? Entonces yo tampoco me veo como mujer mexicana, ¿no? Entonces, ¿cómo van a confiar en una persona que ni siquiera se ve mexicana, ¿no? Hay muchísimas cosas ahí a tratar, pero
creo que sí, lo principal y con lo que yo me quisiera quedar es que tiene que ser un trabajo en conjunto, que tenemos que ser mucho más empáticos unos con otros y sí, es una tarea de todos y el reflexionar y tener estas conversaciones incómodas. No hay una respuesta, no hay, para empezar, no hay una sola respuesta. Y dos, no hay una respuesta correcta, ¿no? O sea, si tuviéramos ya la respuesta, pues no tendríamos esta conversación, ¿no? Para nada, ya tendríamos toda nuestra vida resuelta y tendríamos un mundo perfecto, equitativo, en la que no tenemos que tener estas discusiones, pero sí. Gracias, Gabriela. Es verdad, sí, me fascinó esa declaración. Yo solo para concluir quería preguntarle a Diana y a lo mejor a alguien del público. No sé. ¿Está perdido, José? ¿Cómo Yo oyes? le preguntaría a ti como mujer, como activista, que fue tendencia en México cuando se fue a la Universidad de Harvard, tiene una cuestión muy interesante que a lo mejor si ella quiere platicarlo. ¿Cómo ejercer el feminismo activo y no fanático? Uy, ok, me gusta ese tema. Eh, Creo que para mí lo que más me ha servido es pensar que el feminismo no mata a nadie, ¿no? Esa es como mi oración principal, el feminismo no mata a nadie y el feminismo para mí es que todos seamos iguales, ¿no? Creo que la palabra fue inventada también por una persona que también se llama Diana, de hecho, eh, y, y ella la creó porque veía que había como diferentes estatutos sociales y que a los hombres se les trataba de una manera y que a otros no, y hasta que las mujeres empezaron a luchar y a ocupar espacio, fue que se empezaron a escuchar mucho más sus voces, ¿no? Em, Creo que el feminismo fanático recae mucho más en el embrismo y en el radical y en el que al menos yo afortunadamente nunca he tenido una experiencia de que haya una mujer que se crea superior a otros, ¿no? Eh, pero eso ya caería insisto, como en el feminismo muy radical y en el embrismo y en el poder controlar a la sociedad, ¿no? Y la manera en la que yo también, o sea, me gusta pensar que ejerzo esto es precisamente hablando esto, creo que me parezco merolico, decimos en México, que repetimos las mismas cosas una y otra vez, disco rayado, pero creo y me encanta pensar, ya tendré la conversación con las personas cercanas a mí que son hombres, eh, si realmente estas conversaciones han afectado su visión y han afectado cómo ven a la mujer en la sociedad, al menos creo que he hecho un buen trabajo en esto, como en tener estas conversaciones incómodas y, e intentar, precisamente porque el feminismo no se trata de que solamente las mujeres son las que luchen, sino que necesitamos de todos ir hacia el mismo objetivo, que es la equidad, ¿no? Entonces, no se trata, insisto, de luchar contra otros, sino de colaborar y de que los hombres también sean empáticos con sus compañeras. Y, por ejemplo, en medicina nos pasaba muchísimo y estoy segura que los estudiantes que están ahí, que han estado en el hospital, les ha pasado mucho que los hombres siempre son doctor, el médico, el mejor, y, y sus compañeras mujeres siempre es como señorita, siempre es, pues sí, la muchachita. Y creo que ahí se trata de que también los hombres digan como, oigan, no se trata de juzgar y no se trata de regañar al paciente, eso nada más no va a mejorar la relación médico-paciente, ¿no? Pero sí se trata de decir y ponerse del lado de sus compañeras y decir, ella es mi compañera, ella también es médico, ¿no? Y creo que merece el mismo respeto y necesita ser tratada igual. Igual es un constructo que va a llevar muchísimos años en acabar, ¿no? Pero vamos poco a poco y creo que va cambiando, o sea, de poco en poco, insisto, ya la matriculación de mujeres en medicina pues es mayor, entonces
Y poco a poco, entre más las generaciones van creciendo y van siendo pues, precisamente los pacientes, más va cambiando el trato hacia el personal de salud. Ahora que di clases con mis alumnos en la universidad, yo estaba encantada, ¿no? Porque veía que, o sea, el futuro es brillante, ¿no? La gente está muchísimo, muy invertida y muchísimo, o sea, súper interesada en cambiar el estatus, ¿no? Y se me hace, decimos otra vez en inglés como eager beavers, que están muy emocionados de cambiar las cosas y tienen muchísima energía y es precisamente también lo que yo espero hacer con esta plática, ¿no? O sea, yo sé que estamos ya, ya nos extendimos de tiempo, pero igualmente me parece un tema muy interesante, muy complejo, muy apasionado y ojalá precisamente también haya podido compartir un poco de ese interés que yo tengo y ese interés para también inspirar a otros a unirse, ¿no? Y a no conformarse con lo que hay. Creo que hay respuestas, sí, creo que hay respuestas que no son para nada violentas, ¿no? Que se tratan con diálogo y que se tratan con activismo, ¿no? Muchas gracias, Diana. Yo quisiera, bueno, agradecerte una vez más por haber aceptado la invitación, agradecerte también por sembrar unas semillitas de inquietarnos y de incomodarnos para pensar temas. Yo siempre digo que hay que pensar las disciplinas al margen de las propias disciplinas, que hay que pensar la salud al margen de la salud, la medicina al margen de la medicina, la arquitectura al margen de la arquitectura. A veces es bueno salir de la propia disciplina para pensar otros temas. Y en ese sentido, la Universidad de la SUAY, te cuento, Diana, tiene la materia de antropología en todas sus carreras. Y es precisamente para recordarnos esa posibilidad de poder construir mejores sociedades en la diversidad y comprender los contextos culturales de los que formamos partes y en los que las distintas disciplinas están inmersas, ¿no? Agradecerlos, James, también por habernos permitido este contacto contigo, por haber hecho esta recomendación importantísima y valiosa para la Cátedra Permanente de Antropología. Agradecerles a todos los presentes, agradecerles de manera especial a los estudiantes de medicina, a los estudiantes de la materia de antropología que nos han acompañado esta mañana e invitarles también a estar pendientes de las próximas charlas de la Cátedra Permanente de Antropología, a las cuales siempre serán bienvenidos. Muchas gracias y una buena tarde, Diana. Muchísimas gracias por la invitación y sí, adelante. No hay nada más que pueda decir, hay que seguir adelante. Muchísimas gracias.